Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Bueno, muy bien, estamos nuevamente con ustedes. Son exactamente las 9:10 y tenemos visitas. Ustedes saben que estamos entrevistando y hablando con distintas fuerzas políticas y distintos dirigentes de ellas que van a participar en esta votación del próximo 7 de septiembre. Nos visita gente del partido Política Obrera, que es el señor Julio Sena, primer candidato a concejal, y alguien que nos visita hoy en Mercedes, Pablo Busch, que es primer candidato a senador, ¿verdad? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, muy bien. Sena? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Conocido ya de nuestro programa, porque ya en otra oportunidad nos ha venido a visitar cuando hubo otra elección. Bueno, cuéntenme, ¿cómo anda todo? ¿Cómo se están preparando? Bueno, arranco yo. Una mañana muy fría para venir hasta Mercedes, pero bueno, hacemos el esfuerzo para dar a conocer las propuestas y la caracterización. Bueno, acá lo recibimos con un cafecito, ¿eh? La verdad, no se pueden quejar. La verdad, he ido a lugares, por ejemplo, al estudio central de TN, y no te reciben ni de casualidad como nos reciben acá, con un cafecito, bueno, un clima de hogar. ¡Qué suerte! Un clima de hogar, ahí nos estuvieron parados. Ah, sí. Bueno. No, quiero decirle algo, Susi, y a la audiencia, que esta es una elección muy particular, sí, porque no se está discutiendo una elección local. No se está discutiendo Mercedes, no se está discutiendo la primera sección electoral, ni siquiera se está discutiendo la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Se ha colocado esta elección provincial como un eslabón estratégico en el desenvolvimiento del programa del gobierno. Por lo tanto, el gobierno de Javier Milei busca nacionalizar esta elección y consolidar su fuerza parlamentaria para avanzar hacia un nuevo proceso de reformas, una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma impositiva. Es decir, que el gobierno busca nacionalizar esta elección, la ha convertido en una elección estratégica, no es una elección local que vamos a discutir si en Mercedes, Rosa falta o no falta, sino que acá lo que está en discusión es si este gobierno liberticida, que ha destruido el derecho laboral, el derecho jubilatorio, el derecho a la salud, y que quiere profundizar todavía más en ese rumbo, se consolida o si se debilita. Por lo tanto, la discusión acá es qué alternativa a ese gobierno van a tener los trabajadores, porque por supuesto nosotros partimos de que la clase obrera debe repudiar esta avanzada reaccionaria, estos niveles de crueldad que lo que en realidad revelan es el goce por la destrucción de los derechos de la clase obrera y, digamos, en beneficio de un gigantesco esquema de negocios alrededor de la timba financiera, del pago de la deuda y demás. En ese sentido, quiero advertirles algo que no se dice en esta campaña electoral y que Política Obrera está diciendo desde hace por lo menos 2 semanas, que es que el plan económico del gobierno está terminado. La tendencia al carry trade, la tendencia de los fondos internacionales a venir a traer los dólares, a hacer tasa en pesos y salir, ya no es a venir. Ya lo dijo JP Morgan. Es a salir. Y lo dijo hace casi un mes. Bueno, que se retiró. JP Morgan se fue PIMCO y porque ahora los bancos no renovaron las letras.
y el gobierno tuvo que ofrecer una tasa de interés de default altísima, del 66%. Por lo tanto, aun que pinte de violeta todas las secciones de la provincia de Buenos Aires, el gobierno es un gobierno que no tiene más plan económico. Bueno, de hecho, está gobernando hace 2 años sin presupuesto, que esa es otra falencia terrible que tiene este gobierno, ¿no? Por eso también hace un poco lo que quiere, porque no tiene presupuesto. No tiene presupuesto, lo cual lo terminará pagando legalmente cuando le convenga a los que hacen pagar legalmente en este país. Pero lo que yo te quiero decir es que él tiene un plan económico. El plan económico es mantener el dólar barato para poder recaudar fondos para el pago de la deuda externa. Es decir, el objetivo de él... Sí, porque lo único que se hace es pagar pagar interés. Deuda no se paga nunca. La deuda se sigue acumulando, digamos. Se multiplicó la deuda. Claro. Pero, a ver, el plan económico es mantener el dólar barato para, digamos, secar la plaza de pesos y de esa manera llevar al país a una recesión y a un fin de la inflación. Esa es la conquista económica que vende Javier Milei, que lo hace a costa de algo que a Susi, a la audiencia, a Julio y a mí nos repudiamos, que es que ha destruido la obra pública, destruido la salud pública, destruido el empleo público, destruido todo lo que viene destruyendo, destruido a los jubilados, las jubilaciones, los discapacitados, la educación, la universidad, la el CONICET, todo. Bueno, él ya en definitiva no mintió, porque él dijo en una oportunidad cuando vino un periodista extranjero y le concedió una nota, dijo que él era un topo que estaba para destruir el Estado desde adentro. Es decir, que lo que vino a hacer lo está haciendo puntualmente. No, él sí mintió. Él le mintió no en eso. Sí, en lo de la casta. Él dijo que él con los débiles no se iba a meter. Sí. Bueno, por lo tanto, si hay algo que no tiene él es veracidad. Ahora, ese plan económico necesita de fondos en dólares que lo sostengan. Claro. Y el Fondo Monetario Internacional le ha prestado a este gobierno una cantidad de millones de dólares y ahora esta misma semana, en medio de la suba del dólar, otra vez otro desembolso. ¿Por eso bajó? Del Fondo Monetario. Sí, y bajó porque al llegar al techo de la banda, el dólar, y todo el mundo sabe que si llega al techo de la banda el gobierno tiene que empezar a vender reserva, el carry trade se vuelve a rearmar, porque es decir, bueno, yo sé que el gobierno va a tener que vender reserva porque no puede pasar del techo de la banda, entonces coloco mis dólares a 1.380 y sé que a ese precio el tipo me va a tener que dar una tasa de interés altísima. Ahora, la tendencia que liquidó a Macri es la que ya está presente en este proceso electoral, la tendencia del carry trade a salir. Macri hizo el mismo proceso, ganó las elecciones de 2017, ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires, le ganó Esteban Bullrich, le ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y 3 meses después el gobierno de Macri no existía más porque el sostenimiento del todo el plan de gobierno pasa por la tendencia al carry trade. Si se desarmó lo del carry trade, este gobierno vuela por los aires y el plan económico vuela por los aires, y lo que parece para un sector de la población una conquista, que es no tener un 10% de inflación, en realidad es una trampa. Tiene un costo altísimo y tampoco funciona porque otra vez ahora estamos encaminados, marchando hacia una hiper, porque si los fondos que están en el carry trade salen en pesos y compran dólares, el dólar se va al demonio y la inflación va a acompañar al dólar, por más que digan que no hay pass-through. El pass-through existe, no hay forma de que no lo hagan, y es peor que no haya pass-through, porque si las empresas no pueden subir los precios, es porque no van a vender nada y porque están al borde de cerrar. De hecho, ya no están vendiendo. De hecho, ¿cuántas empresas se han ido?
que una empresa enorme como Carrefour se haya ido, por ejemplo, para dar un ejemplo de tantos, ya habla de que algo está pasando. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que de pronto, lo que hablábamos recién fuera del micrófono, ¿no? Ve el bosque, pero no ve lo que está sucediendo, ¿no? Puntualmente en el interior. Ahora, ¿a quién se le ocurre tener un ministro de Economía que ya no fundió, que ya se fumó 56.000 millones de dólares, de los que nunca dio noticia, que nunca entraron al país, que no se sabe dónde están, y que también están dentro de esta enorme deuda que van a terminar pagándola, no sé, nuestros chosnos, qué sé yo, quién la va a pagar? Si es que alguien la paga. Quiero decirte algo, a nosotros nos fundió Caputo, pero hay sectores que han hecho un gran negocio con Caputo. Y esos sectores son los que hoy detentan el gobierno. Y los que lo sostienen. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. La deuda del FMI que le dio a Macri tuvo un objetivo completamente electoral. Es decir, este gobierno se cae, prestémosle para que llegue a las elecciones. Luego, Milei también recibió un préstamo del FMI sobre un préstamo que todavía no pagamos, le volvieron a prestar para que llegue a las elecciones. Y ahora le desembolsaron 2.000 millones. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. Los trabajadores de este país, ¿cuánto van a tener que trabajar para pagar las deudas que el FMI le da a los gobiernos de derecha para que lleguen a las elecciones? Pero además, ¿cuántos trabajadores se están quedando sin trabajo? Porque además de que los salarios son paupérrimos, la falta de trabajo es enorme, el desempleo sube cada vez más. Yo voy a otro lado. La pregunta del millón es, ¿tenemos que pagar esa deuda? ¿Cuánto se necesita cuánta riqueza de este país, cuántas jubilaciones, cuántas obras públicas, cuántas viviendas se van por la canilla del pago de los intereses de la deuda? Ahora, cuidado, porque acá viene el otro cuestionamiento. Dice, bueno, pero Pablo, dice, se está armando un gran frente, hay un gran proceso de unidad, y ese gran proceso de unidad tiene dos características. Una es que tienen el compromiso de que van a pagar la deuda. Entonces, cuidado, porque después votamos, Catopodis, Ustarró, se unieron con Grabois, se unieron con el otro, y son los que le pueden hacer un poquito de fuerza, y si ganan, la miseria va a continuar. Van a frenar un poco el hundimiento, pero vamos a partir del hundimiento al que nos llevó Milei. Hay mucha gente que dice, bueno, Milei y Macri hacen el trabajo sucio, y después vienen los peronistas a administrar. Y hay otra cuestión que es muy particular de esta unidad que se está armando, o que se armó, es que mientras hay un genocidio en el mundo de las características de 1945 en Palestina, toda esta alianza hace silencio sobre este genocidio, porque obviamente los poderes en este país están muy vinculados al Estado de Israel. Ahora, si votamos por una salida que ya tiene compromisos, que inclusive hay vínculos con la empresa de aguas del Estado de Israel, que está acusada de contaminarle el agua al pueblo palestino para que acompañar el trabajo que hace el ejército de Netanyahu, y la alianza que quiere gobernar o que quiere presentarse como alternativa no dice nada y está aliada a esta Mekorot. Bueno, lo que se presenta como una oposición es muy cuestionable que sea una verdadera oposición. Luego uno dice, bueno, pero en el Congreso no han acompañado. Sí han acompañado. Los sindicatos peronistas han acompañado la motosierra. Sí han acompañado. Todos firmaron la paritaria del 1%. Entonces esa unidad que se está armando es una unidad que gira alrededor de un acompañamiento de la motosierra. Entonces, luego uno dice, bueno, no, pero Kicillof es un paraguas, no es el mismo ajuste, no hay ajuste. Bueno, habría que ver en las escuelas de la provincia
cuánto están ganando los docentes para ver si ese paraguas existe o no. Nuestros compañeros docentes denuncian que la misma motosierra que aplica Milei en Nación se aplica en las provincias y se aplica en los municipios. El convenio de los trabajadores municipales, no tengo el de acá, el de Mercedes, así que no me voy a meter con Ustarroz, pero el convenio de los trabajadores municipales tiene básico de 200.000 pesos. ¿Y quién vive con 200.000 pesos? Entonces los intendentes pueden ser la alternativa a la motosierra de Milei si ellos aplican la motosierra con sus trabajadores. Desde nuestro punto de vista, no. Entonces ahí viene el problema de decir, bueno, ¿y qué, Pablo? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, nosotros proponemos hacerle crecer el cuco a Javier Milei. Porque aquí es lo que más le teme Javier Milei. Al comunismo, al socialismo. Habla del socialismo y de los zurdos y entra en pánico. Bueno, nosotros creemos que los trabajadores tienen que empezar a discutir qué es el socialismo y qué significa. Mire, se lo grafico en una imagen. Hoy los jubilados, los discapacitados, la salud pública, el Garraham, son ajustados para pagar los intereses de la deuda pública. El socialismo, un gobierno de trabajadores, aplicaría lo opuesto. El FMI, Peter Lamelas y JP Morgan que vayan a laburar y un aumento de salarios del 100% y del 100% de las jubilaciones. Es decir, toda la riqueza que hoy se va por la canilla del Fondo Monetario Internacional y de la deuda, colocada al servicio del interés de las clases explotadas de este país. Ese es el centro de la discusión de esta elección, y no una elección municipal de un concejal que quiere poner un semáforo en una calle, sino aquí hay una discusión estratégica. Y ante una discusión estratégica, los socialistas le presentamos a los trabajadores una explicación básica de qué es el socialismo. En manos de Milei y en manos de la oposición de Milei estamos encaminados a una nueva catástrofe mundial. La crueldad y la violencia con la que actúan son un modelo de lo que está haciendo Israel en Palestina, lo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado de Israel con los árabes en Cisjordania, y es una réplica. Es una réplica. Nos quieren llevar a un mundo en guerra. Quieren alinear a la Argentina con la guerra mundial y obviamente con una nueva catástrofe. Los trabajadores, frente a eso, tenemos que presentar nuestra alternativa histórica. El socialismo, el gobierno de los trabajadores y la solidaridad internacional entre la clase obrera y el repudio al genocidio del Estado de Israel en Palestina. Señor Sena, ¿qué propuestas tiene usted como concejal, como primer candidato a concejal de política obrera? Lo que amplió todo el programa nuestro a nivel provincial, Pablo, nosotros planteamos, si vemos la necesidad del pueblo del trabajador, bueno, la precariedad que abunda como en todo el país, y en Mercedes ni hablemos. Mira, le recuerdo del 2001 que tenemos planes sociales, bueno, acá en el municipio de Mercedes, con todos los gobiernos que han pasado hasta este gobierno que era progresista, en ese momento seguía como progresista. Bueno, hay funciones que hace la municipalidad con trabajadores precarizados, planes sociales, que son cooperativas, los nombres que se le cambian, con salarios miserables, totalmente. Y ni hablemos del trabajador activo municipal, que el plantel es muy chiquito, y que también la burocracia local, sindical, toda, ha apoyado esta política. Ha apoyado al gobierno también de Ustarroz. Han cerrado fila con el peronismo. Con el peronismo ahora que dice que están todos unidos. Han cerrado fila, se han callado la boca. Bueno, ahí tienen los salarios por el piso, ni hablemos también de la obra pública. Si bien los vecinos de Mercedes, también vuelvo un poquito para atrás y volvemos para adelante. Con Selva, con Giosio, con Ustarroz, ¿cuántos planes de vivienda hicieron? 1, 2, se terminó allá del acceso sur, que hace 4 o 5 años se terminó. Bueno, acá en Mercedes hubo
7 o 9 tomas instantáneas, la gente se preparó, más tenemos la de Goblin y la de Agote que fue a su... acá sorteaban, todavía siguen sorteando, o proclaman sortear planes de vivienda o casitas para personas o viviendas así, populares, que se dan a cuentagota. Bueno, por eso fue toda esa invasión no fueron tomas porque nadie le afanó nada a nadie. La gente fue y se metió en barrios, como digamos, en terrenos fiscales. No se le afanó nada a nadie. A la toma de Goblan le decían, esos son usurpadores. No, eran obras públicas, eran fiscales. Los organizamos con los vecinos y fuimos y las poseímos. Y ahí están las viviendas. Son precarizadas, se hizo como se pudo, los vecinos le hicieron muy lentamente, pero el Estado estuvo ausente. Después, cuando fue que estuvimos dentro de las tierras, vino como que es el salvador de la situación. No, seguimos igual, acá vamos a un crecimiento de la infraestructura que los hijos viven con los abuelos, con los padres. Hay 3 o 4 familias en cada terreno, y vamos a esa cosa. Entonces por eso nosotros decimos un aumento, que vamos a luchar por un aumento para los compañeros a nivel provincial y a nivel local. Por supuesto necesitamos un aumento del salario, aumento de las jubilaciones, un plan de viviendas dirigidas por los mismos vecinos, como fueron las tomas, que se organizaron, se dividieron todo, y no existió el Estado acá. Solamente lo tomó en sus manos la situación de vivienda que tenían y lo llevaron adelante. Y por eso están las viviendas ahí, y se lo pueden preguntar a los vecinos. Algunos por ahí no saben cómo fue el proceso este. Hubo proceso, hubo seguimiento, hubo pretes. Pero las tierras eran fiscales, ¿qué? Las tierras las querían vender a los pillos que están atrás con guantes blancos, que están los escribanos y está el poder político encubierto de este afano. Pero no era para la gente que necesitaba, era para los que tienen un poco más de guita. Así que no había un plan de vivienda, no había una programación de esto. Por eso una bancada a nivel provincial y local en el Consejo sería muy importante. Se abriría un abanico de futuro a luchas que vamos a hacer. Un concejal socialista en Consejo Deliberante plantea organizar y vamos por lo que es nuestro. Entonces esa es la necesidad, me parece. Y lo que decía Pablo, que sí, que esta es una elección nacional, pero nosotros a nivel local lo vamos a llevar a ese punto. Porque también acá tenemos una motosierra, en sentido directo, pero una motosierra, porque los salarios están allá abajo, están atornillados, y acá no hay aumento si no se lucha. Bueno, hay que considerar que también en este momento no es por salvar a nadie, pero la situación de la provincia de Buenos Aires es bastante caótica, porque recientemente el gobernador fue hacia la justicia porque le adeudan 1 billón de pesos que son teóricamente de la provincia, pero se sabe también que Milei permanentemente ha estado con una política de ahogue hacia la provincia de Buenos Aires. Es como una cadena, ¿no? Cuando la provincia no puede bajarle a los municipios la cantidad de dinero que les debería bajar, me imagino también que se resiente todo un poco, ¿no? No es para justificar, pero digo, es como un encadenamiento también que hay. Pero si digamos que baja así esa línea, porque le recortan el presupuesto por los impuestos a Kicillof. Yo creo que no. Él también está aplicando lo mismo, por más que diga de Milei. No hay ninguna variante, me parece. Porque acá, por los obreros, los trabajadores municipales, ni este gobierno local, ni el gobierno provincial se ha preocupado. Por más que Milei le haya recortado. Pero acá es una bajada de línea general, me parece. Hay una explicación física. Si a usted una motosierra le agrega una polea, la energía de la motosierra se transmite. Bueno, Milei ha actuado con una motosierra y Kicillof ha actuado como una polea de transmisión. Es decir, el ajuste se transfirió a los residentes provinciales, a los médicos provinciales, a los estatales provinciales, a los docentes provinciales. Nadie discute
que el gobierno nacional está ajustando a Kicillof, pero él no actúa como un paraguas, sino como una polea de transmisión. Ahora, yo quiero decir algo sobre lo que decía Julio, que fue definido por otro medio de acá como un prócer de la lucha de Mercedes. Me resulta simpático porque es así, es decir, es alguien que tiene varias condecoraciones y medallas. La imposibilidad de los chicos que terminan el colegio ahora de plantearse un futuro como el que nos planteábamos nosotros hace algunos años, que también la tuvimos difícil, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Yo lo grafico con un caso, que es el de mi hijo. Mi hijo se anotó para estudiar enfermería profesional en la UBA. Entonces yo me divierto porque digo, bueno, yo soy un trabajador que trabaja turnos rotativos, que sufro en la fábrica, y le digo, vos elegiste peor, porque como enfermero profesional va a trabajar Navidad, Año Nuevo, feriado, turno noche, turno... Sí. Es lo más precarizado, es un trabajo hermoso. Pero es algo que Es se hermoso. llama vocación, ¿no? Exacto, Cuando uno pero tiene vocación... El otro día le mandé el acuerdo que firmó Héctor Daer, secretario general del Sindicato de Sanidad. Ahora se va. Menos mal que se va. Y sí, se va y deja a su hermana, bueno, sí. pero son cargos hereditarios. no cambia nada. Pero lo que quiero decirte es que firmó un acuerdo salarial que el enfermero profesional va a ganar, no sé, 750, 800 mil pesos por mes. Y entonces se lo mandé a mi hijo y le digo, che, mirá lo que firmó. Todavía no trabaja mi hijo. Y me dice, bueno, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Es esto o me hago narco? Sí. Ese es el... Puede ser eso o un pasaje para irse afuera del país. Yo te pongo un ejemplo. Hace algunos años, cuando yo era más chico, se decía que había que estudiar programación. Sí. Porque el futuro de la Sí. vida, el programador, iba a ser multimillonario, ibas a trabajar desde China, ibas a trabajar en una empresa de Estados Sí. Unidos. Bueno, los programadores en Argentina son los más precarizados de todos. Y hoy sí. Pero ganan chau, Y a todo chachipalito. esto hay que agregarle el avance sistemático y continuo de la IA. Sí. Que ya el otro día estuve leyendo un artículo de todas las profesiones que va a dejar tiradas a la basura la IA. Entre ellas incluso la de periodista. Así que bueno. Esto quiero decírtelo a título personal y no a título de política obrera. Sí. Tengo mis reservas. Híjole. Mis reservas, te explico por qué. La inteligencia artificial para desarrollarse necesita mucha inversión. Muchísima inversión. Es decir, mucha guita antes de que sea negocio. Pero Haddad ya la armó con Infobae. Haddad también está metido en el negocio. Pero más vale. Y hay mucho de blef. Es decir, esto va a resolver absolutamente. Y está llevado. No, eso nos va a terminar expulsando del planeta. Eso es lo que nos va a hacer. Por el fetichismo de la población que dice, bueno, a ver, ¿quién fue mejor, Maradona o Messi? Vamos a preguntarle a una inteligencia artificial. Nunca jugó al fútbol la inteligencia artificial, nunca vio fútbol, pero dice, la inteligencia artificial dice si River o Boca son mejores y todos nos divertimos con ese fetichismo. Ahora, la inteligencia artificial no es otra cosa que el robo de los derechos de autor. Es decir, junta todo a una gran velocidad y demás, pero hace poco se descubrió que una inteligencia artificial, creo que de la India, tenía 80 ingenieros que eran los que elaboraban la respuesta y que en realidad no había ninguna inteligencia artificial. Ahora quiero, para finalizar el capítulo sobre la juventud tiene que abrirse su camino. Mi hijo no ve como, esto es terrible. Dice, bueno, acá nos tenemos que adueñar del mundo. Y adueñarse del mundo significa, para los socialistas, que se abran un camino propio. Y Argentina hace mucho tiempo que no tiene un camino propio. El pueblo argentino viene de derrota en derrota, de encadenamiento en encadenamiento, y es hora de que la juventud, que se acercó mucho a las ideas liberticidas a través de las redes sociales y demás, ahora como un boomerang
vuelva a discutir las ideas revolucionarias. Está totalmente desencantada con lo de Milei, la gente joven. Por supuesto, pero además, bueno, ¿quién pero puede, ¿sabes qué pasa? ¿quién puede encantarse con un gobierno que reprime jubilados? Pero estamos siempre con el tema del ensayo y error. Y como bien decía Aristóteles, el hombre es el único animal que 2 veces tropieza con la misma piedra. Acá vamos tropezando más de 2 veces. Acá tenemos el hándicap de que cada gobierno que viene es peor que el otro. Bueno. Se va superando en lo peor. Vos fíjate, Perón, porque ya creo que peronismo no existe. El peronismo de Perón se murió. En Puerta de Hierro, un día le contestó a un periodista algo muy cínico, pero verdadero. Bueno. No es que nosotros hayamos sido tan buenos, es que los que vinieron fueron peor. Es cínico el planteo, pero es absolutamente real, como muchísimas de las cosas que dijo Perón, porque Perón, y no soy peronista, ni nunca lo fui ni lo seré, Perón y Alfonsín fueron estadistas, porque un estadista es un tipo que escribe, que puede proyectarse en el futuro. ¿Qué dijo Perón? El siglo XX nos encontrará unidos o dominados. ¿Cómo nos encontró? Dominados. A Perón habría que leerlo para ver que muchas de las cosas que dijo se cumplieron. Y muchas de las políticas que tuvo, a pesar de que tuvo otras que eran bastante sectarias, no eran tan malas. Y te habla alguien que no es peronista, que viene de una casa que toda mi familia era regorila, que mis abuelos eran radicales, que iban a los mitines de los radicales y los peronistas los corrían con los caballos. O sea, no vengo de una familia peronista, pero como te decía fuera de micrófono, tuve grandes profesores que nos dejaron leer o que nos acercaron libros de historia que no era la historia oficial de Mitre, y uno con eso pudo ir observando. Aparte, uno va observando lo que sucede en este país. Y en estos 40 y pico de años de democracia que tenemos, lo importante sería que la democracia no se rompa bajo ningún punto de vista, que siga. Pero en esta práctica de votar y demás, como se ha atacado sistemáticamente la educación, tenemos un pueblo cada vez más deseducado, ¿no? Aunque la palabra no exista. Y eso es lo que pasa. Tenemos un pueblo que está totalmente captado por este aparatito que tiene acá el señor Sena, al lado mío, y que cree que Internet, o que la IA, o que Meta, o que sea, o X, todo lo que le dice es verdad, y se lo cree. Y esa es otra forma de penetración, porque esto ha hecho que cada persona se encierre más en sí misma, que no se reúna con otros, que no dialogue, que no se vea, que lo tiene todo en su casa, ¿no? Entonces cada uno está metido en su casa y perdemos eso tan importante que había antes, ¿no? Las asambleas sociales, aquel mayo francés, ¿te acordás? Y tantas cosas que surgieron, que es todo un plan sistemático también, ¿no? El de tenernos a cada uno metidos en nuestra cápsula. Yo pienso que el régimen capitalista en la Argentina ya ha dado sobradas muestras de fracaso. Ha fracasado el gobierno de Alfonsín, por más que fue un estadista y tenía capacidad de escribir, y al lado de Milei, Milei hace que uno los termine extrañando hasta Macri, ¿no? Pero no, a Macri nunca, y a Menem tampoco. Ahora escúchame, yo a lo que voy es lo siguiente. Se intenta, este gobierno fracasó, el gobierno anterior fracasó estrepitosamente, y vos lo dijiste, abrió camino a la llegada de Milei. Obvio. Y la alternativa que se le quiere presentar a Milei es volver con los Fernández, con los Catopodi, con los Guado de Pedro, con los Kicillof. Y yo decir, ¿querés apostar si va a ser mejor o va a ser peor? Ya te digo, te lo digo hoy, no necesito saber. Milei va a terminar, que no va a poder caminar por las calles de la Argentina, no sé si del mundo, porque se hizo famoso mundialmente como lo que es. No podemos seguir insistiendo
con una fórmula refritada. No, lo mejor va a salir, no, porque hay una candidata en Moreno que no está tan sucia. Nosotros creemos que es hora de que los trabajadores entren en la política, una movilización política por su propia salida. Bueno, Termino invitándolos. ojalá sea así. Mañana Sí. hay una gran movilización. Nosotros hemos luchado mucho porque este es un pueblo que tiene una conciencia democrática como ningún otro. Y la movilización es por los derechos humanos. Ahora hay un genocidio en el mundo y el pueblo argentino se moviliza en Inglaterra 200.000 personas, 150.000 en Bilbao, y en Argentina, que es la capital mundial de las movilizaciones, no se movilizaba. Bueno, hemos logrado que haya una movilización contra el genocidio en Palestina, y mañana a las 14:30 desde Callao y Corrientes va a haber una movilización en la cual nosotros estamos luchando para que la gente participe. Es lejos, Mercedes, se los reconozco, se los concedo de que es lejos para ir a la 100 capital, kilómetros no son tantos. pero Aparte es sábado. para nosotros es una movilización muy importante porque... Esperemos digamos, que no choquen con los muchachos de azul de Bullrich. bueno, como se trata de una movilización contra el genocidio del Estado de Israel, Lo más probable es que la haya. Bullrich trabaja directamente para el Mossad y para el gobierno de Israel de Netanyahu, así que muy probablemente Ojalá que haya un operativo, esperemos ser la cantidad necesaria para que ese operativo no pueda ser Fantástico. efecto. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido. Hoy te vas a reunir vas a estar con periodistas, van a hacer algún acto. Ahora vamos a hacer un par de medios más. Yo trabajo a la tarde, así que de acá me tengo que ir al Parque Industrial del Pilar. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué número de lista es la de ustedes? Porque no dijimos eso. No lo sabemos No lo todavía. sabemos todavía. Imagínate Bueno, el grado de compromiso. Bueno, cuando la tengan me la pasan, porque así también le decimos a las personas que quieran acompañarlos que los aprueben con su voto. Bueno, estuvieron con nosotros Pablo Busch, primer candidato a senador por la primera sección, y el señor Julio Sena, primer candidato a concejal de Política Obrera. Todavía no tenemos el número de lista, pero bueno, cuando lo tengamos se los vamos a pasar.